La santidad conviene, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y un siervo de Dios debería alcanzar ese nivel de santidad, debería ponerse como desafío esa santidad. ¿Cómo lo hago, pastora? Estar dispuesto, el corazón dispuesto, y el Espíritu Santo de Dios va a comenzar a trabajar. Y hay que estar de pie para que eso suceda. Vamos a ver Hechos capítulo 20, versículo 32, en la palabra de Dios. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y darnos herencia con todos los santificados. Mire ese texto. Y ahora, hermano, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y darnos herencia con todos los santificados. Cuando hablamos de santidad, decimos, pero es imposible llegar a ser santo. Repito, la palabra dice, sed santos porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero entonces, ¿qué es santidad? Ahí lo está diciendo, en la primera frase, lo está diciendo. ¿Qué es santidad? Cuando habla de la palabra de su gracia, ¿ven esa expresión? ¿Sí? La palabra de su gracia. Entonces, ¿qué es santidad? Tiene que ver, es la obra redentora del Señor. Nosotros nunca podremos producir santidad, porque la santidad es de Dios, viene de Él. Entonces nosotros es imposible, sí, que podamos alcanzar santidad, pero la obra redentora, ahí entonces es posible alcanzar santidad en Cristo Jesús. Ahora, dice que tiene poder. Entonces en esa posición yo tengo el poder. Ahora, yo quiero en esta tarde enfatizar la otra palabra que dice que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Santidad también es herencia. Entonces, herencia de santidad. Cuando el apóstol San Pablo habla de ser cartas abiertas, para poder ser carta abierta, yo tengo que alcanzar esa herencia de santidad. Implica un montón de otras cosas, pero yo quiero hacer énfasis en la herencia. ¿Cuántos quieren recibir herencia? Yo quiero recibir. Entonces, en Cristo Jesús nosotros la podemos alcanzar. No la vamos a producir nosotros, pero sí en Cristo Jesús la podemos alcanzar. Número 1, ¿en qué consiste esta herencia de santidad? ¿Cómo nos paramos ante este concepto? Número 1, por el perdón de los pecados. Si no, es imposible. Sin arrepentimiento no hay posibilidad, hermano. Cuando nosotros queremos acomodar nuestra vida y argumentamos y nos parece que por qué sé yo, porque venimos a la iglesia y nos sentamos en la iglesia, escuchamos, ya somos salvos. No, hermano, no es así. No es así. Por eso nosotros muchas veces impedimos a nuestros hijos a ser salvos, porque no le permitimos llegar al arrepentimiento, porque sin arrepentimiento es imposible que haya salvación. Es imposible, no hay cómo. Es necesario el quebranto, el arrepentimiento, el perdón de pecados para entrar en ese nuevo reino.
ya yo paso a ser de otro reino. Pero también hay una transformación en nuestra vida. Por eso en estos días que ha surgido mucho el tema de esto de las mujeres y de las violaciones y todo esto. Es cierto que ha habido que existe todo esto, existe, hay un quiebre emocional, hay una serie de circunstancias difíciles, pero cuando nosotros entramos en esta obra redentora, si realmente aceptamos a Jesús por la fe en el corazón, hubo quebranto, hubo perdón de pecados, reconocemos que somos pecadores y no víctimas. Le explico, porque el diablo lo coloca a usted en esa posición de víctima. No es que usted quizás se pone, pero el diablo lo pone en esa posición de víctima. Entonces, en esa posición de víctima, usted es vapuleado por el diablo como él se lo quiere. Pero cuando la obra redentora lo saca de ahí y lo coloca en la posición de victoria, es otra persona, lo sacó de ahí. Entonces, como dice la Escritura, se produce ese hecho de las cosas viejas pasaron, son todas nuevas. Entonces yo soy otra persona, yo no tengo nada que ver con eso que me pasó. Le pasó como si le hubiese pasado a otro. Lo puedo contar como si le hubiese pasado a otro, pero no a mí. Le hablo que entiendo en la ruptura de esa estructura emocional que se hace 1000 pedazos. Yo lo entiendo. Le di mi testimonio. Yo lo entiendo. Pero, hermanos, no que yo haya sido violada, ¿eh? No van a interpretar mal, por otros aspectos. Pero, yo entiendo lo que significa la ruptura de la estructura emocional. Pero cuando en mi vida está la obra redentora, hermano, esa es otra cosa. Yo vengo a ser nueva criatura, soy trasladado al reino de Dios. Vea que allí hay una ruptura de la vieja vida. Si no hay ruptura de la vieja vida, vamos a ser como un engendro, hermano, pero no realmente ese creyente convertido en nueva criatura. Entonces eso lo tenemos que tener en claro y revisarlo en nuestra vida. Entonces, dice que el Señor perdona nuestros pecados. La santidad consiste en esa obra redentora, número 1. Entonces, ¿qué es la obra redentora? El perdón de nuestros pecados y la limpieza. La limpieza, escúcheme, de todas las contaminaciones de cuerpo, de mente y de lengua, de habla. O sea, cuando hablo de cuerpo y de lengua estoy hablando de carne, la contaminación. El hombre sin Dios tiene mucha facilidad del chismerío. Yo le llamo a eso el síndrome de la chusma de barrio. Ese que está todo el día hablando de otros. Ni sabe porque no convive. Yo no puedo entender cómo usted habla de otras personas cuando usted no convive con ellas. No sabe, no le conoce, pero usted expresa cosas y no sabe. Eso es vieja vida. Eso es vieja vida porque a usted lo tira para atrás. Escuche, le puedo traer muchísimos textos que clarifican esto que estoy diciendo, pero se me va a hacer muy tarde, hermano. Yo confío que usted lea la Biblia. Por ejemplo, el apóstol San Pablo dice todo lo bueno, todo lo buen nombre, si hay virtud alguna, en eso pienso. Entonces, cuando usted habla de otras personas, usted está en serios problemas. Cuando usted señala, cuando usted con la misma medida que juzga a otros será medido usted. Es muy serio, hermano. Y a veces nosotros tomamos tan livianamente que a mí me espanta, hermano, déjeme decirle, porque es como que no tenemos conciencia en los líos que nos metemos.
los líos que nos metemos, porque es bíblico, es la palabra de Dios, es lo que Dios ha dispuesto. Entonces, en la hora redentora hay limpieza de carne, pero también hay limpieza de espíritu. A veces andamos metidos en historias, nos metemos en qué sé yo, tantas historias que van, que vienen. Mire, hay algo que contamina, hermano. Mire, si hay algo que contamina, son esas corrientes filosóficas. Yo tengo todo un estudio que hice sobre las corrientes filosóficas de este momento, que han impregnado la mente de la gente, el espíritu de las personas, de una manera impresionante, como algo bueno. Entonces, ahí tiene el yoga y tantas otras corrientes que tienen apariencia de piedad, pero que lo enganchan a usted, créame hermano, en posiciones espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Me estoy explicando, hermano? Es algo serio. Me posiciona a mí en esas corrientes, en las corrientes de maldad, en los principados y potestades. Usted debe guardar mucho su salvación. La santidad, hermano, procede de Dios. Tenga claro esto, la santidad procede de Dios. Su origen es de Dios. Entonces, una vez que yo he aceptado a Jesús por la fe en el corazón, entro en ese proceso de santidad. Porque en Cristo, dice la Escritura, somos santificados. Hay un proceso. Y Pablo lo pone en 2 Corintios capítulo 7, ahí es interesante leer todo, que es perfeccionar la santidad. Así que usted y yo tenemos parte en este proceso de perfección, de perfeccionar. Entonces tenemos que guardarla, tenemos que limpiarnos de todo aquello que puede contaminar nuestra vida. Ahora, una vez que la persona está en el plan de la santidad, ahí es donde se activa a favor nuestro la herencia. Si usted tiene posibilidad, acostumbra a rayar, a subrayar, marque eso, la herencia. La herencia es muy importante, importantísimo. Se activa a favor suyo. Entonces, ¿qué necesitamos allí? Conocer cuáles son los beneficios, conocer cuáles son, en qué consiste esta herencia de santidad, en qué consiste la santidad. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Cómo es? Número 1, ser hijo de Dios. Si yo no soy hijo de Dios, si yo no pasé por ese proceso que hablamos hace un segundo, no puedo llegar a ser hijo de Dios, porque dice que nosotros venimos a ser hechos hijos de Dios. Y ahí recibimos la herencia. Es una herencia extraordinaria. Juan capítulo 1, del verso 11 al 13, es interesante ahí como lo describe. Si ustedes me permiten, estamos bien, hermanos. Si ustedes me dicen, cantamos otro poquito, jugamos otro poquito, ¿no? ¿Estamos? San Juan capítulo 1, del 11 al 13, dice así, mire: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Esa palabra potestad, me gustaría que usted trabaje con esa palabra, busque diccionario, lo que quiera. Potestad, es muy fuerte esa palabra, muy fuerte. Entonces, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos. ¿Ve que dice ahí? ¿Lo tiene? Dice ser hecho.
O sea que hay una masa de Dios, ¿no? Como que si Dios lo hace 1000 pedazos, lo que era la vieja, lo tira abajo el muñequito y lo vuelve a armar. Viene a ser hechos hijos de Dios. ¿Está? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto a mí me dio vuelta, hermano. ¿Qué quiere que le diga? Mírelo en su Biblia. ¿Qué encuentra en esa palabra? Descarta la intervención humana. Mírelo. No hay injerencia humana aquí. No es de voluntad de varón. No es de nada del ser humano. En el campo de la santificación y de la comunión con Dios. Y dice que tú y yo somos, dice este texto, nacidos por la palabra. Él dijo, usted fue roto de la vieja vida y hecho esa nueva criatura. Es fuerte, ¿no? Hay otros textos. A ver, algunos si me puede leer. Romanos capítulo 8, versos 16 y 17. Dice, el Espíritu, ¿quién? El Espíritu de Dios es el que da testimonio. No es que nosotros lo podemos producir. Es imposible, no lo podemos hacer, hermano, jamás, con nuestro nivel, es imposible. En Cristo Jesús, desde esa posición de nueva criatura, el Espíritu viene a revelarse a nosotros y mostrarnos que somos herederos. Herederos de ese reino, de los beneficios de ese reino. No lo podemos jamás alcanzar si no estamos en Cristo, hermano. No pretenda que el que no tiene a Cristo tenga los beneficios del heredero, no lo tiene. Es imposible, solamente en Cristo. Y luego dice coherederos con Cristo. Quiere decir que nosotros compartimos con el Señor Jesús, con Jesucristo, la herencia, porque Él es nuestro hermano mayor. Entonces compartimos la herencia. Así que en el plan de Dios, la herencia de la santidad fue asegurada por Jesucristo, porque nosotros allí en el Génesis capítulo 1, 2, la caída del hombre, se quebró, lo perdimos. A esa herencia, lo perdimos. Entonces, fue hecho a causa del pecado, el hombre la pierde, la quiebra, es tremendo. Pero en Cristo la recoge a esa herencia y ahora con Él, juntamente con Él, nosotros somos herederos y coherederos de esa herencia. En Cristo Jesús. Mire lo que el Señor Jesús ha ganado para nosotros. Ahora entonces nadie nos puede sacar, porque ahora la herencia de la santidad no depende de ti, pero sí está en Cristo Jesús. Si yo tengo a Cristo en mi vida, entonces yo tengo la herencia. Diga, yo tengo la herencia. Somos de Cristo. Y bueno, entonces, frente a esta verdad absoluta, no le puedo poner ni una coma, ni un punto, nada. Es una verdad absoluta. Lea la Biblia, va a descubrir estas verdades extraordinarias. Podríamos ver muchísimos textos, pero se me cansaría. Pero créame que es una verdad absoluta. Yo tengo la herencia en Cristo Jesús. Amén. En Cristo yo soy más que vencedor. Amén.
La herencia es lo más grande que podemos tener. Cuando una persona natural tiene una herencia, tiene que constatar que es el hijo para heredar, ¿verdad? Y acá el Señor, por su inmenso amor, entregó a su hijo. Y en Cristo Jesús, ahí el Señor dice, bueno, mira nuestra vida, dice, ¿quién es el que acredita esto? Cristo Jesús. Ya tengo la herencia. Tremendo, hermano. ¿Se da cuenta o no? Es una herencia tremenda. Esta es una buena noticia, ¿sí o no? ¿Sí o no? Una buena noticia. ¿Por qué no la vamos a creer? ¿Por qué damos tantas vueltas para creer esto? ¿Por qué no aceptarlo? ¿Por qué seguimos jugando al Evangelio, hermano? Satanás quisiera que usted no entendiese jamás esa posición que usted tiene en Cristo Jesús y por lo tanto la herencia que usted tiene. Él disfrutaría que usted perdiese la herencia. Pero usted es un hijo de Dios, heredero y coheredero juntamente con Cristo. Amén. Segundo, ¿en qué consiste? Ser amigo de Dios. Y ahí tiene Juan capítulo 15, del verso 13 al 15. Vosotros sois mis amigos, y habla el Señor Jesús, yo en ellos y esto. Pero dice ahí algo muy importante. Es una de las aclaraciones en la cual Dios dice, decidí ser tu amigo. Él decidió ser nuestro amigo. Y dice, yo doy mi vida por vos. Es fuerte, ¿no? ¿Sí o no? Pero para que la amistad se manifieste, tengo una cláusula, dice el Señor. Vosotros sois mis amigos si haced lo que yo os mando. Esa es la cláusula que Él tiene. ¿Por qué dice esto el Señor? Porque ese mundo que el Señor nos lleva, dice, nos traslada al reino de Dios. No lo conocemos. Llegamos ahí y hay un montón de cosas para descubrir y explorar, porque no conozco nada. Entonces, ¿qué hace el Señor? Es importante que me obedezca, que vengas acá, vení para allá, ponete así, mira para allá, mira para acá. Ah, no, a mí nadie me manda. ¿Ve? Ahí perdiste. Soy mis amigos si hacés lo que yo mando, porque desconocés, no tenés la menor idea de lo que es el reino de Dios. Entonces, sé obediente a lo que yo te mando. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor levanta a la persona desde su bajeza hacia su nivel. Lo levanta de la bajeza en que está en el mundo para traerlo al reino de Dios. Entonces, por eso nosotros ahí entonces podemos entrar en esa amistad ida y vuelta con el Señor Jesús. Si no, es imposible. Él no va a venir a bajarse con nosotros. Ya lo hizo, hermano. Ya lo hizo, ya ganó, ya está sentado a la diestra del Padre en gloria. Ya está, ya lo hizo. Ahora nos corresponde a nosotros subir a donde Él está para ser amigo de Él. Entonces Él lo hace también. ¿Y cómo lo hace? Dice, ¿querés ser mi amigo? Tenés que hacer lo que yo te mando, para que puedas conocer ese reino de Dios. Necesitas obedecer a ese patrón de vida que el Señor te plantea. Es interesante cuando uno lee los evangelios y demás, cómo el Señor Jesús trabaja mucho con sus discípulos, enseñándoles ese patrón de vida. Y hay que prestar atención a esa nueva forma de vida. Tengo que superar las conductas humanas y naturales para entrar a esa conducta santa. Tengo que superar. Y Dios entonces trabaja en nosotros. Si usted presta atención, el contenido de lo que Jesús
expresó. Él corrige la mente humana de la posición de siervo. Escuche bien lo que le digo ahora. Porque quizás cuando usted asume esa posición, algunos dicen, yo soy humilde porque yo adoro al Señor. Escúcheme, porque hay un concepto que tenemos cerrados. Yo soy humilde porque yo soy un siervo de Dios. Está bien por un lado, pero le falta algo. Usted está separado del conocimiento de lo que esto significa. Entonces el Señor, usted dice, es una posición digna, la posición de humildad. Es cierto por un lado, pero falta conocimiento de qué significa eso. Entonces Jesús dice, sí, estás en esa posición, no me sirves para ser mi amigo. Eso es lo que le está diciendo, si hacéis mi voluntad. No me sirves. Porque una vez que tú hayas superado ese nivel de la carne, ese nivel natural, dice el Señor, yo te levanto a un nivel de amigo. Y hay una diferencia muy fuerte. Y el Señor lo dice en estos textos, el siervo no sabe lo que hace su Señor. En esa posición de bajeza, nunca voy a conocer lo que hace el Señor. Pero a los hijos que son herederos y coherederos con Cristo, Él le dice, yo oigo la voz de mi Padre y yo le digo a mis amigos, se lo cuento. Tenés información privilegiada, dice el Padre. El Padre se revela al Hijo y el Hijo nos revela a nosotros. El vocablo amigo hace referencia a tener afecto por, escuche, gustar, amar y aprobar. Gustar, amar y aprobar. Quiere decir que una persona que entabla una amistad con otra persona va a ser compatible en esto de gustar, de amar y de aprobar. Pero entonces, si yo tomo decisiones, ya no es por sí, sino que voy a tratar de escuchar al otro. Y si me dice, mira, eso no te conviene, yo lo veo así, y muchas veces voy a prestar atención y voy a decir, tienes razón, y voy a hacer lo que me dijo. ¿Cuánto más en esa relación con Cristo Jesús? Amén. No me parece bien eso que estás haciendo, dice el Señor, y vos estás inquieto, y dice, no va. Y entonces el Señor, Él habla su opinión. En otras culturas es interesante ver esto. Y esto pasó en el Señor Jesús en la mesa, con la última cena. Si ahí está el anfitrión y te invita a comer, para él te atiende como alguien muy privilegiado, porque estás compartiendo su mesa. Mucho más si te da a compartir su plato. Hay culturas que esto es importante. Él te invita, permite que comas en tu plato, y entonces eso significa lazos de amistad para otras culturas. Hay guarda respeto, guarda lealtad, dice somos amigos porque comiste de mi plato. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús cuando estuvo en la cena? El que pone su plato, su mano en el plato, dice el Señor. Fue duro, ¿no?
¿Qué pasó ahí? Judas manifiesta la hipocresía. Y a veces nos pasa, hermano, Dios nos invita a su mesa, comemos de su plato. Y cuando comimos de su plato, como Él es santo, inmediatamente se manifiesta la hipocresía. La hipocresía no es signo de amistad. Y después ya sabemos lo que pasó con este hombre, ¿no? Cuando Cristo dice, eres mi amigo, está diciendo, yo te amo. Pero también yo recibo tu afecto. Hay un lazo con el Señor Jesús. Como amigo de Dios, la persona entonces hace con agrado la voluntad de Dios, porque es su amigo. Conoce a Dios en su plenitud. No hay reservas. Y el Señor te sustenta. Yo me acosté y dormí porque el Señor me sustentaba y demás, ¿no? Y usted descansa en el Señor. Número 3, tenemos que dar fruto en esta amistad con Dios. ¿En qué? En sabiduría, inteligencia espiritual, en creatividad, actuando en armonía con el plan y el diseño de Dios. He estado pensando en estos días mucho acerca, en un mundo tan confundido y tantas historias y tantas cosas y la que vamos a escuchar. En esta amistad con Dios, Dios nos va a dar creatividad. Mire, la relación con Dios es 100% creativa. Usted va a tener creatividad. El padre le dice al hijo, mira, decirle que hagan esto y esto y esto. Y usted va a tener de primera línea, va a tener cómo funcionar creativo, va a ser creativo. Ahora déjeme hacer un alto aquí. Cuando hablamos de esa armonía con el plan y el diseño de Dios. Tú puedes tener planes, de pronto Dios dicen, vos decís, yo voy a hacer esto y tienes, la gran mayoría tiene planes, voy a llegar a hacer esto, voy a llegar a hacer el otro, pero de pronto Dios irrumpe en tu vida y dice, escúchame, vení, vos tenés esos planes, pero yo tengo otros planes para vos. Yo tengo mis planes. A nosotros nos pasó, al pastor y a mí nos pasó, el Señor nos dio vueltas y vueltas y surge la visión de este ministerio y demás. Uno tenía sus planes, pero Dios dijo, escucha, yo tengo los míos. ¿Qué significa esto? Entonces Él dice, sos mi amigo si haces mi voluntad. Y te enseña los planes. Esto significa salir del Cronos para ir al Kairos. Porque mis tiempos no son los tiempos de Dios. Me pasó esta mañana, estaba orando por algún tema y Dios me habló. Fue hermoso. Dice, te das cuenta que en mis tiempos yo te doy lo que yo quiero darte. Yo lo resistía y Él dijo, yo te lo quiero dar y vos me lo estás resistiendo. Porque yo tengo un plan. Entonces, cuando salgo del Cronos para ir al Kairos, porque mis tiempos están relacionados con el calendario mío, con mis ideas, con mis tiempos, con mis minutos. Pero para mí tiene un alto valor cuando entro en el Kairos, porque siempre el Kairos gobierna sobre el Cronos. Cuando tú entiendes que Dios tiene un tiempo diferente, aceptas el plan de Dios. Cuando tú entiendes
que Él te lanza a una nueva aventura, entonces ahí de verdad entras en esa armonía con Dios, porque entraste en el Kairos de Dios, en los tiempos de Dios, en la forma de Dios y lo que Él quiere. Y a veces, hermano, créame, lo que Él quiere, a veces hasta para nosotros es loco, hasta parece imposible, hasta parece aquello que parecía imposible. Señor, cambió mi suerte. Y parece imposible, pero Dios se revela, el Kairos de Él va por sobre el Cronos y te va llevando, te va llevando, te va llevando. Y es como que vos descansás, pero Él te va llevando a su propósito de Dios. Y decís, y empiezas a descubrir, y esto, qué tremendo. Y eso, y créame que muchas veces te sorprende tanto el Señor en su Kairos que casi que llega a haber un conflicto humano, porque tú dices, ¿cómo puede ser que yo voy a meterme en esto? Yo me meto en muchos líos, hermano. Pero porque ese Kairos de Dios me empuja y me da la fuerza y me da todo lo que necesito. Y cuando estoy ahí digo, ¿y esto qué es? La herencia de Dios. ¿Cómo puedo permanecer ahí, hermano? Santificando mi vida, librándome de aquellas cosas que contaminan mi carne y mi espíritu. Cierre sus ojos, hermano, en el nombre de Jesús, por favor. Hermano, Dios quiere cambiar tú hoy. Hermano amado, Dios quiere llevarte a planos inimaginables. Que tú descubras ese reino. Aleluya. El reino de Dios tiene riquezas, hermanos, insondables. El reino de Dios tiene paraísos insondables. El reino de Dios tiene respuesta creativa insondable. El reino de Dios. Anímate a pegar ese salto. Anímate a salir de esa bajeza para venir a ese nivel, a esa altura, a esa plenitud de Cristo Jesús. Aleluya, aleluya.